Ens anem al món del misteri. Amb qui? Doncs ja el tenim aquí, amb el Dígar, que sempre ens porta històries meravelloses. Doncs avui, más historias maravillosas, ¿verdad, Dígar? Exacto. Muchas gracias de nuevo por invitarme a estar aquí. Siempre es un placer que vengas. Gracias. Hoy vamos a mezclar algo que parece surrealista, básicamente. Sí. Y es que cuando hablamos del misterio, pues siempre podemos enfocarnos, bueno, en el imaginario colectivo, ¿no? En una masía abandonada, en un cementerio, en un sitio que ha pasado un crimen. Pero ¿qué pasa si mezclamos el misterio con el fútbol? Con una afición que es de millones de personas, y en concreto hablaremos sobre los misterios que esconde toda la historia del Fútbol Club Barcelona, porque bueno, estamos en Barcelona y el Barça es un gran equipo, y vamos a hablar de los misterios que este club esconde a lo largo de todos sus años, que son muchos. O sea, que hay misterios detrás del Barça. Ya pueden estar atentos todos los culés, ¿eh? Y los no culés también, para saber lo que pasaba. Pues, ¿por dónde empezamos? Diga. Bueno, primero hablaré un pelín del Barça, algunos detalles por si alguien vive bajo una piedra o no es muy futbolero, pero bueno, yo creo que todo el mundo... nos está viendo a lo mejor online y es de fuera. Pues venga. Algunos datos así interesantes. El Barça tiene muchísima historia, está aquí fincado en Barcelona, Fútbol Club Barcelona. Se fundó en 1899 y una curiosidad que poca gente conoce es que es el club a nivel nacional que más títulos nacionales tiene, más que el Real Madrid, por ejemplo. Tiene 27 ligas, 5 Copas de Europa y luego, si no me equivoco, tiene 31 Copas de España, más numerosas Supercopas. En total suma 78 títulos, más que los 72 del Real Madrid. Así que es un club súper importante y muy famoso y con muchísima historia. Algo que quiero decir a la audiencia es, si alguna vez notáis que mi voz está un poco rara o carraspeo, eso es que estoy un poco resfriado, pero bueno, vamos a todos somos intentarlo hacerlo lo mejor posible. Como tenemos buenos micros, te suben el volumen y nos oyen hasta, vamos, en Argentina. Perfecto. Bueno, pues cómo no, vamos a empezar contando los misterios. Hablaremos, por ejemplo, sobre los masones, la masonería, que se relaciona con el Fútbol Club Barcelona. Incluso también mencionaremos fenómenos paranormales o fantasmas que están relacionados con el vestuario de este club. Algo bastante curioso. Hay fantasmas incluso del más allá. En el Camp Nou y en el cementerio que está al lado del Camp Nou, de las Corts, pero bueno, eso lo mencionaremos de aquí poquito. Tú guías la historia. Y también varios supuestos asesinatos o crímenes escondidos a lo largo de la historia del Fútbol Club Barcelona. Uy, esto se pone cada vez que tiene bastantes cosas y secuestros. Ibas a hablar del Fútbol Club Barcelona, digo, Dígar, Fútbol Club Barcelona, ¿qué pasa aquí? Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. No, vamos a empezar completamente desde el inicio y vamos a ir avanzando. Venga. Entonces tenemos que hablar de su fundador, Joan Gamper. Para quien no lo sepa, Joan Gamper no era un catalán en sí, sino que es un chico suizo, muy aficionado a los deportes, que nace en Suiza, y ya desde sus inicios pues le gusta mucho el deporte, ¿no? Primero empieza a practicar ciclismo, es de una familia bastante adinerada, también tiene sus pequeños negocios y todo eso, pero deja el ciclismo por temas laborales y se aficiona al balompié. Ya en su país, pues se convierte en capitán del Fútbol Club Basilea, también juega en el Fútbol Club Excelsior y funda el Fútbol Club Zurich, que sigue estando en la actualidad. En esos poquitos años, mucha gente cuando piensa en el fundador del Fútbol Club Barcelona se piensa que era una persona de simplemente negocios, que nunca tocó una pelota. Pues no, ya en esos años era considerado el mejor jugador de fútbol suizo, es decir, fundaba clubes y además jugaba en ellos. Buen jugador. En concreto, en 1887 se va un par de años a Lyon por temas de diferentes negocios y luego en 1889 viene a Barcelona. Algo muy interesante es que él se había más enfocado en sus negocios y no era su idea fundar el Fútbol Club Barcelona ni hacer nada de balompié, de fútbol en Barcelona, sino que era una parada que hacía unos meses para luego irse a África a empezar un negocio de exportación de azúcar y diferentes materias primas. No obstante, en los meses que se quedó en Barcelona se enamoró tanto de la ciudad que acabó quedándose y fundando el Fútbol Club Barcelona en 1899. Y en esas fechas, en esos meses desde que llega a principios del 99 hasta septiembre por ahí, que es cuando funda el Fútbol Club Barcelona, hay el primer misterio de todos. Y es que hay algunas teorías que relacionan los colores, sobre todo del escudo e incluso la identidad del escudo, con una logia masónica de Barcelona.
Para ello tenemos que entender que cuando Joan Gamper llega a la ciudad, pues no tiene casa, no conoce a casi nadie y se hospeda en la casa de su tío, que su tío, esto está confirmado 100%, era masón. Y además era íntimo amigo de una persona que murió unos años antes, que se llamaba Rosén Arús. Rosén Arús es un escritor... Como Alfonso Arús. Exacto. No creo que fuera familiar. Vale. Rosén Arús era una persona que era escritor, dramaturgo y también fundó una pequeña biblioteca que sigue existiendo en la actualidad en la Passeig de Sant Joan número 26, que se llama como la Biblioteca Masónica de la ciudad. Ajá. Estos primeros meses se sabe que Joan Gamper pasa mucho tiempo en esta biblioteca junto a su tío. Algo importante es que Rosén Arús murió en el 95, es decir, no se conocen, pero sí que va a su biblioteca. ¡Ay! Uy, se empiezan a mover verdad? cosas aquí, ¿eh? Y esto no es del equipo. ¿Y esto no ha sido del equipo? ¡Ay, Dios! Diga. Han caído aquí unos A ver si ha objetos. sido Joan Gamper que ha venido por aquí. Madre mía, Estamos se acaba de desvelando caer misterios. una pieza aquí que estaba bien colocada. Pero bueno. Bueno, Uh, pasa tiempo en esta biblioteca y poco después funda el Fútbol Club Barcelona. Lo curioso es que la logia a la que pertenecía su tío y antes Rosén Arús y toda la gente que visitaba esta biblioteca era la logia Havant. Y el escudo de esta logia tiene los colores azul y grana y son muy parecidos al aspecto del escudo del Barça. Entonces hay una batalla de teorías de que hay gente que dice que puso los colores simplemente porque el Fútbol Club Basilea, uno de los equipos que jugó al principio, tiene unos colores muy parecidos. Pero hay otros que se atreven a decir que también se inspiró en los principios masónicos y en este cuadro que hay en la biblioteca que se ve un pequeño escudo con los colores del que fue luego el Fútbol Club Barcelona, sí. Claro. No sé si tenemos aquí una fotografía blaugrana, ¿no? del cuadro, no sé si saldrá. colores Pero bueno. blaugrana. Exacto. Mira, aquí Aquí vemos el sí. cuadro y veis el escudo a la derecha un poquito hacia arriba. Sí. Aparte de tener el típico símbolo de los masones, de la escuadra y todo eso, vemos, la calidad es muy mala porque la verdad es que es difícil encontrar este cuadro, pero se ve perfectamente las rayas de azul y grana, que si buscáis el escudo original del Barça se parecían muchísimo a este. Es que además el sombrero que lleva es granate, o sea, del mismo color, y tiene esa piedra azul también, ¿eh? Y tiene más relaciones con la masonería, el escudo del Barça, pero antes de eso quiero romper una lanza a favor de los masones, por así decirlo. Vale. Y es que siempre que pensamos en la masonería, pues mucha gente le viene el ideario colectivo de que hacen rituales Sí, que es secretos, una cosa así. sacrificios humanos, Exacto, cosas claro, es así. lo primero que piensas. Yo por mucha información que haya buscado, realmente el origen de los masones no es tan turbio, sí que tienen su secretismo, Claro. pero realmente sus orígenes es en el siglo XIX, en Inglaterra, que los intelectuales de la época quieren reunirse en pequeños clubs, en sitios más íntimos, para explorar sus inquietudes intelectuales. Y claro, esto coincidía con gente intelectual que tenía tiempo libre, pues nuevamente también tenían poder y economía. Claro. Y de ahí se empezó a crear la creencia de que como se juntaba gente de poder, se hacían diferentes cosas turbias, pero realmente Al final era un grupo que compartían pues aficiones y ideas y economía, ¿no? sí, entonces realmente los masones son un club de élite, de personas que se ayudan entre ellas, que se hacen favores y comparten inquietudes que a lo mejor en otros sitios pues no Pues no pueden. lo entenderían, Y tienen a lo sus mejor. ciertos rituales de iniciación, pero muy lejos de cargarse a personas, a niños Claro, o lo que sea. Claro. Volviendo con lo que se relaciona al Barça, aparte de este escudo que está en la Biblioteca Arús, que luego mencionamos un poquito su historia porque es interesante y para que la gente la vaya a visitar, porque también es chula. Es muy bonita, ¿no? No sé si ha sido así la Biblioteca No he Arús. ido, he visto Pues, imágenes, pero... Luego pondremos alguna foto que Vale. verás. Pues hay otra relación, y es que aquí estamos viendo una imagen Sí, que parece literalmente que se ha bordado de un trozo de una camiseta del Barça o algo así. correcto, es de los colores además. Pues no, esto es un traje de un alto grado porque en la masonería es muy jerárquica, hay diferentes niveles de la francmasonería, que era de lo que era esta logia. Francmasonería y masonería son muy parecidas, pero varían un poco. La francmasonería es la primera que se creó, la original, y la otra es una pequeña variante. Ajá. En concreto, el grado de Royal Arch Mason, Sí. que es uno de los más altos de la masonería, tiene este tipo de traje con estos colores, cosa que también han relacionado
con el Barça. Claro. Porque hay personas que incluso se atreven a decir que Joan Gamper no simplemente le gustaban los valores de los masones, sino que se convirtió a masón y que entonces sí que tenía algunos valores que transmitió al club de la masonería, que es mucho de la hermandad, de cuidarse entre ellos. Claro. Son valores que realmente De son la equipo, mayoría ¿no? positivos. Sí. De equipo al final. Exacto. Y es que, claro, la masonería está aún más dentro en el fútbol, porque ¿dónde se creó el fútbol? El fútbol se formalizó en 1800 y poco en Inglaterra, en concreto en una taberna que sigue existiendo a día de hoy Sí. y se llamaba la Taberna de los Francmasones. Entonces fueron masones los que fundaron el fútbol, así que no es para nada descabellado pensar que quizás el Barça también tiene alguna relación poniendo estas hipótesis. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, pues seguimos con la historia, que estamos así todos pendientes. Sí, a ver, quería hacer una pequeña parada para hablar de la Biblioteca Arús, Sí, lo que te he sí. dicho. Está en el Paseo San Joan número 26, para quien quiera visitarla. Está abierta la mayoría de días de la semana porque es una biblioteca tenemos. pública. Aquí la tenemos, el aspecto es chulísimo. Entras por una escalinata que ya ves Una la Estatua de la Estatua de la Libertad Libertad. en miniatura, la única que hay en Barcelona. Sí. La llaman a veces la Estatua de la Libertad de Barcelona o la Estatua de la Libertad escondida. Ajá. Y esta se fundó en 1895 por este escritor y masón Ajá. Rosen Arús, el cual falleció en el 91, pero dejó en su testamento que su biblioteca, que era en principio privada, Ah. se hiciera pública para qué un bonito. futuro. Esta biblioteca, en el momento en el que se Mírala. fundó, por así decirlo, es impresionante Súper visualmente. Tenía 24.000 libros, de los cuales muchísimos de ellos eran de ocultismo y de masonería. Por ejemplo, en esta biblioteca se encuentra la Enciclopedia de la Masonería, que escribió el mismo Rosen Arús, explicando todos los entresijos de este colectivo tan oculto, tan extraño. Y a día de hoy, quien esté interesado en estos temas de masonería puede ir a Puede esta ir biblioteca a ver el- porque encontrará muchos libros de este tema y también algo curioso, un escritor que también era masón, Arthur Conan Doyle, un escritor famosísimo, hay algunos tomos originales de él en esta Caray. biblioteca. ¿Tú los has podido ojear? No, solo he visto algunos libros de masonería, los otros no he podido. No has podido. Caray, qué interesante. Y ahora vamos a seguir hablando Vamos, exacto. de Joan vamos Gamper. Joan Gamper. A ver qué misterios más habían ahí. En efecto, Joan Gamper crea el Fútbol Club Barcelona en el 89 y algo que nadie conoce o casi nadie es que del 89 a 1903 juega en el Barça, Ah. de jugador. Es el máximo goleador del Barça en esos años, incluso gana una Copa del Rey, que sería actualmente, marcando 100 y pico goles en 4 años. También era otro mía. fútbol, Y pero pobrecito bueno. seguro que no cobrará lo que cobran los de ahora. No, Imagínate. seguro que no. Luego deja de ser jugador del Barça porque bueno, tiene sus negocios y todo eso, Claro. pero durante muchos años pues es el presidente del Barça básicamente durante varios años. Su último mandato va del 23 a 1925. ¿Por qué termina en ese año? Pues porque a Joan Gamper lo exilian de Barcelona y de España. Anda. En un partido de 1925, mientras suena el himno nacional de España, Sí. el campo, que en ese momento era el campo de las Corts, Sí. no estaba donde está actualmente, sino que estaba unas calles más hacia el lado, pues pita el himno, se monta una trifulca muy grande y Joan Gamper, que algo interesante es que él tenía muchos intereses catalanistas y según varios estudios incluso había aprendido el catalán, pero no sabía casi hablar castellano. Ah, fíjate. Es curioso. Pues defiende el actuar de su público, dice que se quieren expresar y que se pueden expresar, y esto pues el dictador de ese momento, que era Primo de Rivera, Claro. lo considera una falta muy grave Y lo y acaba exiliando a Joan Gamper de Barcelona a su país natal, a Suiza de nuevo. Ajá. Incluso al Barça lo deja sin jugar 6 meses, Guau. perdiendo las competiciones de ese año y perdiendo muchísimo dinero, reputación, Madre. etcétera. Y también le prohíbe volver a ser presidente o estar afiliado de cualquier forma al club. Wow. Es decir, un castigo bastante severo Bastante por duro. su defensa del independentismo catalán de ese momento, por así decirlo. Igualmente, después de unos años, se le permite volver a la ciudad, poco antes del crack del 29, el conocido crack del 29. Sí.
Él vuelve a la ciudad, intenta relacionarse un poquito como de escondidas con el Barça porque es su gran pasión, a él le encantaba formar este club, los valores que transmitía y todo eso, pero llega el crack del 29. Esto provoca que Joan Gamper se arruine muchísimo y pierda la mayoría de sus propiedades. En ese momento vivía en la calle Girona número 4. Para quien quiera visitar la casa de Joan Gamper, pues Girona estaba... número 4, Exacto. Barcelona. Estaba en ese lugar. En concreto, no me acuerdo exactamente, creo que es el 30 de julio de 1930, a lo mejor me equivoco el día, pero es 1930, eso seguro. Porque con tantas fichas que llevas en la cabeza, a mí me dejas... Mira, aquí tenemos la casa donde vivía. Él vivía en la primera planta, que es la planta de la gente adinerada en esa época. Ah, que era una pensión. En Debe ser una efecto. pensión. Uy, qué bonito. Uy, qué tormentas, Sí, ese día que grabé el Oye. vídeo estaba tormentoso sí. el día. Pues aquí tenemos la casa de donde vivió Joan Gamper. Y no solo dónde vivió, sino dónde ocurrió su misteriosa muerte. ¡Ay! Y es que en 1930, después de estar medio arruinado y sin poderse reunir con el Barça, con su pasión, por así decirlo, en una noche tranquila se escucha enfrente de este edificio un disparo. Un disparo. Un disparo. ¡Pa! Madre mía. ¡La vida se ve! La verdad, por favor. Un disparo como este, más o menos. Cuando llegan a la casa de Joan Gamper diciendo qué ha pasado, qué extraño este sonido, se encuentran que él ha muerto y que en principio se ha disparado a él mismo, se ha suicidado. Oh, pobrecito. Esta es la teoría principal que dicen, que como se arruinó, no podía encontrarse con el Barça y todo eso, pues se acabó quitando la vida. Pero siempre han habido defensores desde ese momento hasta la actualidad que dicen de que hay algo más, de que a lo mejor fue Que a lo mejor asesinado asesinaron. o ocurrió algún tipo de crimen. ¿Por qué? Por diferencia Pues porque se de llevaba muy políticas, mal, ¿no? en Que, efecto, claro. se llevaba muy mal con el poder de ese momento. Claro. No, esta primera representación fue un disparo, pero Claro, bueno, básicamente Eso es. la teoría principal es que se quitó la vida, pero siguen habiendo defensores que dicen lo contrario, de que alguien Claro. lo asesinó. ¿Por qué? Pues porque tenía mucho poder, mucha influencia en Cataluña, era prácticamente las personas más queridas de la ciudad y de todo Cataluña, y encima estaba a favor del independentismo, los Claro. intereses catalanistas en una dictadura que era totalmente, era totalmente al lo revés. contrario. Claro, era lo contrario. Así que hay bastantes fundamentos para pensar Guau. que quizás sí que le hicieron algo que se ha quedado para siempre en el anonimato, en la duda, porque en esa época no había ADN, no había cámaras. Claro. Llega alguien escondido ahí, puede dispararle. ¿Ese qué sería? ¿Su entierro? Este es su entierro. Después Vale. de morir, Todo le hombres, hicieron un ¿eh? entierro Todo enorme. hombres, ni una mujer. Bueno, claro, en aquella Ya. época Sí, eso es verdad. no podían ir. Si no me equivoco, hicieron una caminata de 150.000 personas, siendo Caray. uno de los entierros más grandes que han sucedido en toda la historia de Barcelona, Caray. ya que era una persona muy querida. Y bueno, aquí termina la historia de Joan Gamper, pero para nada los misterios del club. O Y sea, es que que hay más misterios. O sea, el Joan Gamper fue la primera parte de misterios del club. Efecto. Y ahora viene la segunda parte. la segunda parte, Vamos a por la segunda que tenemos otro supuesto crimen Sí. y fenómenos paranormales. Uy, uy, uy. Prepárate, Elena. No me voy a asustar. Tenemos que avanzarnos bastantes años al futuro. Esto acaba en 1930 y en 1961 en el Barça llega un jugador que fue muy famoso en esa época llamado Julio César Benítez. Ah, mira. Este jugador, aquí tenemos Mira, una ¿no? foto del mismo. Mira los colores, ¿eh? Sí, ya ahora ya Fuerte, puedes se imaginar parecen, ahí. claro, Ahora claro. verás el Barça un poco Ahora diferente. veremos diferente. Bueno, ahora van... Bueno, han cambiado tanto de camisetas, pero bueno. Los está- colores azulgrana son siempre... Son los que hay ahí. Qué fuerte. Muy bien. Julio Bueno, César este se Benítez. llama Julio César Benítez, era un jugador muy importante en la época, jugó de 1961 a 1968. Alguna biografía de él, pues este era un chico uruguayo que nació en Montevideo, ya desde los 16 años destacó como defensa, sobre todo un jugador que de defensa era buenísimo y que también podía incorporarse al ataque de forma rápida, teniendo ofensivo y defensivo. Jugó en el Racing de Montevideo, este destacó muchísimo, se fue luego a España, jugó en el Real Valladolid, en el Zaragoza y después de 2 años en España, siendo uno de los jugadores más promesas de ese momento, acaba fichando por el FC Barcelona. No es un jugador cualquiera, no es el típico jugador que pasa un año, 2 y bueno, es bueno, pero simplemente desaparece en el tiempo, sino que hasta que apareció Dani Alves, que bueno, ahora Hombre. se le ve un poco diferente con todo lo que ha sucedido, Claro. pero hasta que apareció Dani Alves era considerado el mejor lateral derecho de la historia del FC Barcelona.
Barcelona. Es decir, unos mejores defensas que han existido en la historia en el club. Bueno, pues te he dicho que jugó del 61 al 68 y no es porque se fuera del Barça. Ah, ¿no? En concreto, en 1968, 2 días antes de un clásico, de un Barça-Madrid, nos tenemos que plantear que estábamos en las etapas finales de la Liga. El Barça estaba a 3 puntos del Real Madrid, quedaban 4 o 5 partidos, hacía muchos años que no ganaba la Liga, estaba todo muy ajustado y se iba a jugar este partido súper relevante que iba prácticamente a determinar quién ganaba el campeonato. O sea, se juegan todo. Se jugaban todo. Pues 2 o 3 días antes el Barça decide dar un día libre de descanso a sus jugadores para luego ya prepararse totalmente para el partido. Julio César Benítez, junto a su esposa, deciden coger su coche e irse a Andorra la Bella, a comer un rato y a descansar tranquilamente. A desconectar, claro que sí. Ellos comen ahí, tranquilamente, vuelven a casa y ya se empieza a encontrar un poco extraño Julio, que no se encuentra muy bien. Igualmente a la mañana siguiente va al entreno, pero ya en medio de entreno le duele mucho como la barriga, el cuerpo, no se siente muy extraño. En efecto. Igual. Rápidamente le empieza a hacer unas pruebas, se dice de que le inyectan una cosa para ver cómo se siente y a partir de ahí se empieza a sentir mucho peor. Madre mía. Y esa misma noche, en pocas horas, llega la noticia. Julio César Benítez ha muerto. Aquí tenemos una de las noticias. Esto fue un impacto mundial, muchísimos periódicos, la gente... Claro, es que imagínate, es como si ahora un jugador súper importante de un día para otro fallece. O sea, Entonces, que podrían pensar que a lo mejor también lo envenenaron, ¿no? En efecto. Ahora vamos a hablar sobre estas hipótesis y lo que se dice y lo que se piensa que pasó. Mía. Cuando la gente ve esto, lo primero que se pregunta es ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Pues lo primero que se dice es que Julio César Benítez ha muerto por una intoxicación de mejillones en mal estado que comió en Andorra. Esta teoría principal no tiene mucho sentido porque en esa época en Andorra no traían mucho de mejillones ni nada de eso, no era típico ir a comer allí mejillones. Ahora en la actualidad menos, pero bueno, ahora puedes tener mejillones en cualquier lado. Sí, pero sí, no. puedes tener en cualquier lado, pero claro, en esa época a lo mejor no... Eso ya era raro. Ya era sospechoso. Lo intentaron justificar con que él se dice que había tenido algunos problemas de hepatitis los años anteriores, un par de episodios de hepatitis, y que se decía que tenía el hígado un poco débil. Pero igualmente quedó todo en un ofusquismo total y no se sabía muy bien qué pasó. Además, había muerto el día antes del Clásico. Las repercusiones de su fallecimiento provocaron que al menos el Clásico sí que se retrasara unos días y al día siguiente de su muerte se hizo una capilla ardiente en el Camp Nou, donde acudieron más de 200.000 personas y toda la plantilla del Real Madrid también acudió. Algo que se me ha olvidado mencionar, que también por ello era súper relevante este jugador, es que era el único jugador conocido que podía parar a Paco Gento. Gento era uno de los jugadores más famosos del Real Madrid, de su historia en general, y este jugador era el único que se decía que en todos los partidos lo anulaba. Es como un jugador que, por ejemplo, en la época de Cristiano Ronaldo con Messi, pues pudiera anular a Cristiano Ronaldo defensivamente, haciéndolo muy relevante. Muy bien. Hay imágenes en las que se ve a Gento llorando literalmente en la capilla ardiente porque, claro, fue muy impactante y eran rivales, pero también amigos. Había una amistad ahí. Al pasar esto tan extraño, luego se hicieron los informes médicos. El informe médico era incomprensible, no me acuerdo las frases porque es súper largo, pero el informe es como 4 frases diciendo ha muerto por no sé qué complicación, no sé cuántos, algo que decían literalmente otros médicos. No entiendo ni lo que me está diciendo, ¿sabes? A pesar de esto, quedó en un ofusquismo total hasta que pasó unos años. Y es que 10 años después, la viuda de Julio César Benítez afirmó, y esto se ha tapado siempre y se ha tachado de loca, que ellos jamás ese día en Andorra tomaron ni marisco, ni mejillones, ni nada de eso. Y que su ex marido, su marido que había fallecido, lo habían envenenado. Esto lo afirmó su viuda, la persona que había estado con él. Una cosa bastante impactante que ha pasado siempre desapercibida en la historia. Aparte, en el 1973 hasta el 76, Alfredo Amarillo, un jugador que jugó en el Barça solo 3 temporadas, pero que también era de Montevideo, de Uruguay, empezó a afirmar, y lo decía entre los gente del vestuario y también incluso lo dijo en alguna entrevista,
que por los pasillos del Camp Nou y sobre todo cuando pasaba por el cementerio de las Corts, que está al lado del campo, se le aparecía a veces el fantasma de Julio César Benítez. Veía su sombra, escuchaba su voz y todas estas cosas. Y lo que le decía siempre es: he sido envenenado. He sido envenenado. Fíjate. Entonces, No fueron los mejillones. No comí mejillones. Exacto. Claro. Entonces, debido a estas dos cosas y al ofusquismo de la declaración médica que se dijo de por qué había muerto y lo extraño de un futbolista que en ese momento tenía 27 años, que físicamente estaba bastante bien, que moría de un día a Había una otro, cosa- sigue siendo un misterio a día de hoy y hay muchas personas que piensan que lo asesinaron, lo envenenaron. No se sabe si por algún problema de mafias o incluso hay personas que se atreven a decir que fue por intereses del Madrid o de la Liga para todo eso. Claro. Y bueno, hay muchos más misterios del Barça, pero Guau, no sé si... pues haremos una segunda parte si quieres. Y es increíble porque ya te digo, al principio cuando he leído Dígar, Fútbol Club Barcelona, digo, qué Se ha raro, confundido. me va a hablar de fútbol. Y realmente al final hay misterios en todas partes. Y hemos vivido un misterio aquí también. Sí, Cuando os ha caído una cosa, ¿eh? Ha caído ahí una luz que estaba bien colocada y ha sido hablar de Joan Gamper y que se cayera. Con lo cual también tenemos aquí misterios. Dígar, te veo en 15 días Exacto. para más misterios, para más sustos hacia mí, que disfrutan aquí haciéndome. Y muchísimas gracias, como siempre. Un placer, nos vemos.